días con todos los presentes. Desde Lima, Perú, le damos la bienvenida a este nuevo webinar. Soy Carlos Rossi, gerente de Unired, representante de Danfoss en Perú. El día de hoy tenemos el gusto de presentarle el tema Buenas prácticas en la instalación y operación de unidades condensadoras. Es un tema muy importante y es muchas veces determinante para tener proyectos exitosos. Gran porcentaje de fallas en sistemas y en componentes, y sobre todo en compresores, tienen como origen una instalación deficiente y una operación también deficiente. Para esta ocasión, la exposición estará a cargo del ingeniero Claudio Enríquez Cofré, conocido de muchos de ustedes. Él se desempeña como servicio técnico senior de Danfoss en Chile. Antes de dar paso a la presentación, durante la misma, ustedes podrán hacer sus preguntas, algunas consultas, las cuales podrán ser respondidas a través del chat, o en aquellas que necesiten mayor explicación, esperaremos al final de la exposición para que Claudio le pueda dar respuesta. De igual manera, al final de la presentación hay una breve encuesta que por favor agradeceremos llenarla. Es una encuesta de satisfacción y de esa manera veremos cómo avanzamos en el tema de presentaciones y algunas recomendaciones que ustedes tengan para próximos eventos. Bueno, eso es todo de mi parte. Adelante, Claudio, de Santiago de Chile. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a todos buenos días. Muchas gracias por asistir y esperamos que esta charla, este webinar les pueda servir y los pueda ayudar en aumentar sus conocimientos. Y por favor también en el inicio de la charla, o sea, del primer slide está mi correo, así que también si alguien tiene alguna duda o algo después, también me puede contactar por esa vía. Bueno, iniciamos entonces, son de la puntualidad y de todas las personas que ya están conectadas. Así que iniciamos el webinar. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, justamente como Carlos explicó, vamos a hablar de las buenas prácticas de instalación y operación respecto a lo que son unidades condensadoras y nos vamos a ir un poquito también a algunos detalles de algunos compresores para terminar con algunas fallas que se producen en los compresores durante el funcionamiento, justamente por no cumplir algunas prácticas que son recomendadas, de hecho, en todos los manuales. Entonces, algo que también es muy importante, ya, es obviamente cómo obtener una buena operación y un buen funcionamiento de nuestra unidad condensadora, nuestro equipo de refrigeración. Para eso, algo que es muy importante es siempre conocer ya cuáles son las directrices que nos entrega el fabricante. Ya todos los fabricantes nos van a decir, realice este tema en su unidad, preocúpese de estos parámetros, cuáles son los componentes mecánicos que trae, cuáles son los límites de operación del compresor del sistema, cuál es el diseño de tuberías que también el fabricante recomienda para una unidad condensadora. Entonces, todos estos puntos son muy, muy importantes para verificar y poder cumplir con lo que nos dice el fabricante de la máquina. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos, como vemos acá, algunas de las recomendaciones, porque ustedes saben que nosotros tenemos varios modelos y varios tipos de unidades condensadoras, es, por ejemplo, asegurar la protección en este tipo de unidades, que es la Optima Blue, respecto a lo que es la intemperie. Ya referente principalmente a lo que es la lluvia, ya respecto a lo que es la caja eléctrica. Entonces es recomendable cuando las unidades van a estar a intemperie, siempre colocarles un encarrozado o en más protegerlas con algún tipo de cubierta simple para que en el fondo eso, la lluvia, la humedad y todo eso no vaya a dañar algún componente. Ahora hay otros modelos como por ejemplo la Slim Pack o la Optima Plus, que las cuales se recomienda que, o sea, no necesitan en realidad un componente de encarrozado porque ya la unidad viene preparada para el funcionamiento del equipo en esas condiciones.
Voy a poner acá el lápiz para ir marcando. Entonces, por ejemplo, ya veamos acá lo que hice respecto al cuarto de máquina. Lo vamos a ver en detalle, pero vamos a repasar los puntos. Por ejemplo, las unidades condensadoras serán instaladas siempre en áreas ventiladas. Necesitamos ventilación, claro. Todo el calor que el refrigerante absorbió en el evaporador tiene que ser eliminado por medio de la condensación, y el medio de condensación es el aire, por tanto necesitamos que este esté renovado y esté fresco para que la presión de condensación sea la adecuada respecto al ambiente que estamos trabajando, ¿ya? También verificar las recirculaciones, ¿ya? En áreas que hay problemas de ventilación, incluso cuando pueden estar en algún momento en una área con mucha ventilación, es importante hacer las verificaciones dependiendo del comportamiento del viento, de cómo se está comportando la temperatura de entrada y salida del condensador. También lo vamos a ver más adelante. Respecto, bueno, como hablamos al inicio, asegurarse de que esté protegida referente a la intemperie, según el modelo, ¿ya? Verificar, por ejemplo, la rotación adecuada del ventilador, bueno, en el caso que este, por ejemplo, fuera a ser trifásico, y obviamente ver muy bien lo que es las condiciones de operación ya respecto al estado del condensador. En condiciones, por ejemplo, donde tengamos una alta polución o tengamos algún ambiente que sea muy dañino, que sea no sea limpio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas recomendaciones respecto cuando vamos a hacer salas de máquinas, ¿va? Porque a pesar de que hablamos de unidades condensadoras, muchas veces solamente hacemos una especie como de jaula con un cielo, ¿ya? Pero también hay recomendaciones que se hacen cuando tú necesitas esto que sea cerrado, o por ejemplo cuando las unidades están bajo un subterráneo o en zonas que tenemos, por ejemplo, muros de hormigón. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un área simple con un techo, que sería como este caso donde tenemos, por ejemplo, acá una celosía ya para la entrada del aire, y también tenemos un punto de escape superior. ¿Por qué superior? Porque recuerden que el aire en el condensador se va a calentar, por ende cambia su densidad, y este va siempre a tender a salir por las partes superiores. Algo que es muy importante acá, que se destaca, es este dispositivo de retención, que esto lo que hace en el fondo es que tú sellas el contorno de las unidades y la parte superior, para que el aire caliente salga y no se devuelva hacia la entrada del condensador, y por ende no suba la temperatura de condensación. Ahora, en el caso, por ejemplo, que tengamos, como en este punto, tengamos puntos de entrada, por ejemplo, entrada de aire fresco y salida del aire caliente en un trayecto horizontal. Lo mismo que conversamos, tenemos que tener celosías que permitan la salida del aire, las cuales siempre tienen que estar abiertas, y siempre los dispositivos de retención. En el fondo eso es como para que el aire, no, en vez de preferir salir de la sala, se recircula y se devuelva hacia el condensador. Eso igual lo vamos a ver en detalle más adelante, pero aquí estamos aplicando lo que respecta a la sala, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una sala, por ejemplo, donde la ventilación, por ejemplo, está en un subterráneo, como podrían ser, por ejemplo, este caso y este caso, donde, por ejemplo, tenemos un ventilador, ya el cual tiene que suplir el caudal de aire de los dos ventiladores de las unidades condensadoras, o el total de los ventiladores de la unidad condensadora, más lo que el tema de la renovación de aire. Bueno, tenemos que, obviamente, este ventilador tiene que estar operativo siempre durante la operación de las unidades condensadoras. ¿Qué significa eso? En el fondo, que el control de los equipos de refrigeración tienen que estar sujetos al funcionamiento de este ventilador, para que el aire siempre esté circulando. Si no, lo que vamos a lograr acá es que si este aire no puede salir, en el fondo vamos a cambiar las condiciones de operación del ventilador, y por ende va a cambiar el flujo de aire, y eso nos va a perjudicar en cuanto a la condensación. Y en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una zona ya muy, muy hacinada, donde tenemos un ventilador y tenemos un respaldo, también es importante colocar un termostato cuando, por ejemplo, hay una entrada, perdón, una salida de aire natural. Esto es importante porque este termostato debe estar controlando la temperatura ambiente. Por ejemplo, si queremos hacer control sobre el ventilador, en este caso el ventilador estaba funcionando siempre cuando las unidades funcionan, pero en condiciones, por ejemplo, donde tengamos, claro, una salida ya, de aire hacia el exterior, sea suficiente, y la temperatura de la sala no sobrepase los límites de consigna que nosotros seteamos, el ventilador de movimiento de aire forzado no debería funcionar, por ende solamente
solamente estarían descargando por la salida natural. Entonces, este tipo de condiciones no es que sean las únicas, pueden haber más y la verdad es que hay más, pero estas son como las más generales y las más comunes. Normalmente nosotros nos quedamos en esta, porque las unidades están en lugares, en ambiente, normalmente tienen solamente se protegen por una cubierta y la parte lateral queda expuesta, ¿ya? Pero en el caso que ustedes tengan que instalar, por ejemplo, en algún restaurante, que ese restaurante está, por ejemplo, tiene todas sus bodegas de refrigeración, sus cámaras en un subterráneo y la unidad está a un costado y esta unidad está en una sala, tienen que tener ese tipo de precauciones, ¿no? Importante para que no le vemos de forma exagerada la presión de condensación. Bueno, respecto también a la verificación de los manuales, siempre miren los espacios que se requieren en el contorno de la unidad condensadora. Por ejemplo, esta es una Optima Blue, ¿ya? Y aquí el fabricante que somos nosotros estamos solicitando medidas mínimas en el contorno de la unidad, ¿ya? Por ejemplo, la medida N, estamos hablando que son 550 milímetros, la medida O, la misma medida 550 milímetros, la medida L, ya que es por donde el aire va a entrar, son 300 milímetros y la medida M, perdón, son 650 milímetros. Ahora, esto también es porque recuerden que por qué no tienen que tener la precaución con respecto a la parte trasera de la unidad o por donde entra el aire, porque recuerden que va a haber que hacerle un mantenimiento al condensador, ya sea un lavado o un aspirado, por lo tanto necesitamos acá un espacio para que una persona pueda acceder y pueda realizar la limpieza, ¿ya? Estas unidades, nosotros para poder acceder a la parte frontal tendríamos que sacar el ventilador, entonces la recomendación es que hagamos la limpieza por la parte de atrás y no tengamos que desmontar el ventilador. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una instalación real donde vemos una unidad, por ejemplo, en un techo de una planta o de un edificio, ya donde vemos, por ejemplo, una simple protección de una cubierta que se ve en la parte superior, y esto es lo que habla de la ventana de retención que les comentaba. Si se fijan, hay una mampara, se podría decir, o de una placa metálica. No quiere decir que sea mandatorio ese material, pero sí lo importante es que es totalmente sellado y lo que está haciendo es cubrir el condensador en todo su contorno. Entonces, incluso también en la parte de abajo. Entonces, lo que produce esto es que en el fondo el aire que viene, por ejemplo, desde este punto, todo el aire fresco se pueda tomar y salga hacia el otro lado y no tengamos una recirculación. De hecho, acá como había cierta ventilación, se ve que la protección se extendió hasta esta zona, justamente para evitar las recirculaciones laterales. Entonces aquí tenemos una ventana de retención superior, tenemos una inferior y tenemos una lateral. ¿Ah? Es importante porque ese tipo de detalle, perdón, ese tipo de detalle muchas veces no se considera y vemos que tenemos aire fresco y resulta que la presión de condensación está alta, el condensador está limpio, no sabemos por qué, entonces, bueno, vamos a ver más adelante algunas recomendaciones de medición que es importante que realicemos para este tipo de condiciones. Y acá, bueno, esta unidad no tiene el tablero eléctrico. Su tablero no es el más completo, por ende acá se tuvo que adicionar un tablero externo con el contactor, el relé de asimetría, también está el controlador de la zona refrigerada y todo lo que sean las protecciones para lo que son los ventiladores, el compresor, etcétera. Está todo contemplado en un tablero externo. Acá, por ejemplo, tenemos las unidades Optima Plus, que esta es otra unidad que sí se puede instalar intemperie, es como el tipo de condensador de un equipo de aire acondicionado split, de un concepto muy similar, donde tenemos la unidad, tenemos el ventilador y también en este tipo de unidades también se requieren dimensiones. Por ejemplo, la dimensión en W, que se requiere 250 milímetros, la parte frontal, que son 550, y las partes laterales, que son 456. Ahora, ¿por qué también acá es un poco menos el espacio? Y uno dice, oye, ¿cómo hacer mantención? Es porque estas unidades tienen compuertas. Entonces, estas compuertas que están acá se pueden abrir en ese sentido y tú puedes en el fondo hacer el mantenimiento a la unidad,
la limpieza del condensador desde la parte de adentro hacia afuera, y después cierra la mampara y el ventilador está acoplado a ella, ¿ya? Entonces, esa es la razón, pero no quiere decir que no tengamos que respetarlo, ¿ya? A pesar de que en algunas condiciones los equipos split, la unidad condensadora se puede dejar más pegada al muro, por favor acá tengan el cuidado y revisen esta información, porque esta distancia no pueden disminuirla, esa es la mínima, por lo tanto si pueden dar un poco más, siempre va a ser mejor para lo que sea la ventilación, ¿ya? Ahora, solamente en este modelo, no en la Slim Pack, esta unidad se puede montar una sobre otra, ¿ya? Pero siempre cuando está una sobre otra, por el efecto en el fondo, el centro de gravedad y la altura que van a tener las dos unidades, se recomienda siempre esto ponerle una fijación al muro, ¿ya? En el fondo es por el tema del centro de gravedad y el movimiento que pudiera tener, el panel que pudiera tener la unidad. El concepto de ventilación, de aperturas, es el mismo de la Slim Pack, pero la diferencia es que en este caso sí se puede montar una sobre otra. Acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos reales. Estos son fotos que obtuvimos, que son de clientes que han instalado estas unidades. Se fijan acá, la unidad está la cámara y la unidad está acá, está justo afuera del acceso. Obviamente, si nosotros tenemos tránsito de vehículos por las partes laterales, siempre tenemos que tener puntos de protección o colocarlas cerca de lugares donde queden protegidas, más que nada porque no las vayan a golpear con algún transporte o con algún equipo de movimiento, por ejemplo, de pallet, no sea golpeada. Acá, por ejemplo, tenemos las unidades instaladas en un techo, en una pared, y se fijan, acá, por ejemplo, se montó una sobre otra. En ese espacio, ¿ya? Por el espacio que hay atrás, se asegura que por esa área no va a ocurrir recirculación, porque el aire va a preferir entrar por la parte trasera, pero es importante, por ejemplo, esto, dejar espacios libres a los costados, para que justamente si esta unidad, por ejemplo, no vaya a recircular aire en la que está en la parte lateral. Entonces, es importante también las recomendaciones de dejar los espacios laterales para el montaje de las unidades y también el mantenimiento. Recuerden que estas unidades no las instalamos y después no nos olvidamos, sino que tenemos que volver a hacer el mantenimiento preventivo del equipo para que mantenga y cumpla en el fondo su vida útil. Ahora, este tipo de unidades sí es recomendado cuando tú necesitas siempre bajo ruido, ¿ya? Un nivel de ruido bastante más bajo, por lo tanto, es el equipo junto con la Slim Pack adecuado. Veamos ahora algo que es muy importante. Cuando yo tengo una unidad condensadora que voy a instalar, porque puede ser que la unidad yo no la haya comprado, sino que, por ejemplo, un cliente me la entregue y me dice, por favor, realiza la instalación de esta unidad, y yo solamente estoy siendo el instalador, no estoy suministrando ningún equipo. Una de las cosas importantes, aparte de leer el catálogo, es identificar los componentes de la unidad, porque dependiendo del código, no todas traen los mismos componentes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, en el caso de una Optima Blue, vamos a identificar, por ejemplo, el componente 1 tenemos el compresor, que puede ser un compresor reciprocante o puede ser un compresor scroll, ¿ya? ¿Qué sería importante si fuera un compresor scroll? Perdón. Preocuparnos, por ejemplo, del sentido de giro. Entonces, por eso que es importante saber. Las válvulas rotas, identificar las de succión, la de descarga, las del recibidor de líquido. ¿Cuál es la protección de alta presión que trae esta unidad? Trae un presostato de cartucho, trae un presostato estándar, trae un transductor de presión. Eso es importante identificar. Tenemos que considerar o no el filtro secador, o la unidad lo trae como accesorio, ¿cierto? La mirilla o el visor para poder ver si el refrigerante está seco o está húmedo. El recibidor de líquido, ¿ya? Si lo tiene, y si lo tiene, ¿cuál, por ejemplo, es el volumen que este recibidor trae? ¿Ya? Es importante. Acumulador de succión. Trae acumulador de succión. Acá, por ejemplo, hay un tema. Uno dice, no, si voy a instalar una unidad en media temperatura, por ejemplo, para una cámara a 0 grados, no necesito una trampa de succión. Eso es solamente para congelado. Eso no es real y no es correcto. Vamos a explicarlo también más adelante. El condensador, ¿qué tipo de condensador tengo? Por ejemplo, en este caso, nosotros en microcanal. Separador de aceite. ¿Ya? Estoy usando un separador de aceite porque la unidad está a una distancia mayor de
de la que nos recomienda el fabricante y por lo tanto debo tener un separador de aceite. ¿Cuál es el presostato de LP? Y este presostato, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Lo voy a utilizar como control o como seguridad de baja? La caja eléctrica, ¿qué componentes trae la caja eléctrica? ¿Viene solamente una bornera y un par de capacitores? ¿O viene un contactor, viene un protector térmico, un relé de simetría, etcétera? Eso es importante justamente porque para mí como instalador no va a ser igual si la unidad viene con todos sus componentes eléctricos o si yo tengo que agregarlos y tengo que fabricar o comprar una caja eléctrica aparte de la unidad. Entonces, eso es independiente también hacerlo. Y una carcasa, si es que la unidad la trae o si es un accesorio. Entonces, por ejemplo, acá perdón. Acá, por ejemplo, tenemos tres tableros ya de algunas unidades. Acá tenemos, por ejemplo, el de la Optima Plus, es una parte, porque acá tenemos, por ejemplo, el controlador, el contactor, el disyuntor. Abajo tenemos, no se ve acá, un filtro HMI. Por ejemplo, en la Slim Pack tenemos el contactor, el protector térmico, el disyuntor. Entonces, estos componentes son importantes que yo sepa que la unidad lo trae justamente para no adquirirlos si no es necesario. Tenemos, por ejemplo, la Optima Blue. La Optima Blue tenemos dos versiones, ¿cierto? El modelo más básico donde viene la regleta, pero también tenemos otro modelo completo donde viene, por ejemplo, el contactor, viene el disyuntor, viene un relé de asimetría, ¿ya? Entonces, eso es importante para que ustedes sepan en el fondo qué los componentes que trae y qué es lo que no tengo que considerar, porque eso hace una diferencia. Y también, si no tiene los componentes, yo tengo que saber que tengo que hacer un tablero eléctrico aparte, donde voy a tener que considerar estos componentes y tengo que seleccionarlos de forma adecuada. Entonces ahí también tengo que tener claro cuáles son las recomendaciones que nos dan para nosotros poder hacer un tablero de forma adecuada. Por ejemplo, ¿qué debemos considerar? El contactor. ¿Ya? La selección tiene que estar basada siempre en la corriente nominal de trabajo, ¿ya? Más un porcentaje que se recomienda alrededor del 20%. Un relé de sobrecarga, ¿ya? El cual se tiene que estar basado en base a la corriente nominal aumentada alrededor de un rango de un 40%, ¿ya? Ahora, aquí sí tenemos un tema bien importante respecto a la regulación del térmico, que lo vamos a hablar más adelante. Algunas personas recomiendan en base a la placa del compresor, en base a la máxima corriente de operación, pero vamos a conversar de eso, a discutir y vamos a plantear algunas cosas que ustedes las analicen referente a su experiencia, a cómo ustedes van haciendo el, el desarrollo de la instalación y cuáles son los componentes, obviamente, y las regulaciones que se deben hacer. Ahora, esto es importante, el relé de sobrecarga debe desarmar el motor ya no más allá de 12 minutos, ya con una corriente de un 10% mayor a la máxima corriente de trabajo, ¿ya? Pero aquí un tema importante, porque máxima corriente de trabajo, la máxima que el compresor puede trabajar, o la corriente máxima de acuerdo a la condición que va a trabajar, algo que vamos a conversar también más adelante. Y el relé debe desarmar en no más allá de 10 segundos cuando la corriente ha alcanzado el valor de rotor bloqueado, que ese es un dato que también aparece en la placa. El disyuntor también debe seleccionarse en base a la corriente nominal y eso debe ser no más allá de un 25%. Ahora, dependiendo de la regulación del térmico, si nosotros las hacemos bastante finas, nos puede ayudar, por ejemplo, a detectar en el caso una caída de una fase, ¿ya? Y en el caso que no tengamos un relé de asimetría, pero sí sería importante tener un relé de falta fase o de asimetría en caso de que estemos trabajando con alimentación trifásica. Recuerden que cuando pasa eso, si no hay una protección que actúe, el motor se va a dañar irremediablemente. Y lo otro también que es importante, que esto ya es parte de cuando nosotros vamos a conectar la alimentación, lo tengo en este slide porque como estamos hablando de la parte eléctrica, es siempre verificar cuál es el desbalanceo que tiene la alimentación que nosotros estamos conectando a la unidad, que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende del cliente. Pero lo importante para el instalador es verificar esta variación de voltaje, no solamente en una situación, sino que durante el procedimiento el que está instalando verifique la fase y cuando vaya a arrancar verifique también y deje estipulado si hay una diferencia. Debe especificar que, por ejemplo, en este caso, el fabricante como nosotros dice que no debe haber una diferencia de tensión más allá del 2% entre las fases. Entonces, si hay una variación, la unidad, eso se debe corregir y no la deben arrancar porque significa que ya están disminuyendo la vida útil. Cuando uno echa a andar un sistema de refrigeración no cumpliendo con las recomendaciones respecto a condiciones de operación, presión y todo eso, uno inmediatamente está
activando un contador en cuenta regresiva y ese compresor ya tiene fecha de fallecimiento o fecha en que va a quedar fuera de funcionamiento. Si nosotros no cumplimos con todas estas recomendaciones, tienen que tener claro que la vida útil de la máquina no va a poder ser la que debiera, porque ya estamos haciendo trabajar la máquina o el equipo fuera de las condiciones que se recomiendan. Entonces, verifiquen siempre la fase y si hay un desequilibrio, infórmenlo y si obviamente nos exigen poner en marcha, dejarlo en nuestra bitácora de puesta en marcha, especificado que hubo una diferencia y que eso tiene que ser, debería y debe ser corregido en cuanto a la alimentación que la planta nos entrega para el equipo. Resistencia o el calefactor de aceite, de cárter, como lo queramos llamar. Aquí también hay un tema bien importante, ¿ya? Muchas personas, colegas, cuando conversamos, me dicen, no, en realidad el calefactor en mi compresor scroll que no viene no lo instalé porque acá donde yo vivo hace calor y las temperaturas son altas, no lo necesito, ¿ya? Y efectivamente, como dice acá, si la temperatura es inferior a -5 y tenemos una alta velocidad que produzca una convección forzada y eso ayuda a la transferencia de calor, significa a que el aceite pierda la temperatura o calor producto de la temperatura ambiente, entonces no es necesario instalarlo. ¿Estaría correcto hasta ahí? Sí, pero tenemos que informarnos bien de cuáles son las otras condiciones que exige, que se recomiendan para instalar un calefactor de aceite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que tenemos que cumplir siempre es que la temperatura del aceite debe estar 10 grados sobre la presión de aspiración, pero la presión de aspiración que la unidad alcanza cuando se detiene, no la cuando está en funcionamiento, ¿ya? Hay que estar claro con eso. Entonces necesitamos aplicarle calor al aceite. La condición que hablamos de temperatura ambiente, ¿ya? Y lo otro también que es importante, cuando hablamos de un equipo, por ejemplo, 1 a 1, como podría ser un tipo split, también es mandatorio usar un calefactor de aceite. O sea, cuando nosotros tenemos una unidad, un evaporador o una unidad, dos evaporadores, tenemos que tener el calefactor de aceite, ¿ya? Y también al calefactor de aceite siempre tenemos que colocarle un disyuntor independiente al de la unidad. Porque alguien puede ir, va a bajar, por ejemplo, vamos a bajar el automático abajo porque la unidad la vamos a poner en marcha el día lunes, hoy día jueves, y que nos vemos el lunes para poner en marcha, bajas el automático y el calefactor queda desenergizado, ¿ya? Vamos a ver lo que eso puede provocar. Lo otro que hay que verificar es la carga límite, dependiendo del modelo de compresor o el modelo de unidad, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, bueno, este caso lo tenemos con compresores, compresores scroll, pero también está con los compresores Manero. En las tablas están en los manuales. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo? La carga límite. No quiere decir que si nosotros, por ejemplo, no podamos cargar más que este refrigerante, pero si nosotros superamos esta carga límite, debemos sí o sí agregar un calefactor de cárter o de aceite. Ahora, se hace la mención con los scroll porque los scroll no lo traen de fábrica. En cambio, los compresores pistón sí lo traen. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante. Entonces, por ejemplo, si yo voy a instalar un compresor, por ejemplo, SH 180, tengo que ver cuánto refrigerante, calculo cuánto voy a cargar, después lo confirmo con lo que realmente se cargó, y si supero esta cantidad y el compresor no tiene un calefactor de aceite y el compresor lo tengo funcionando en condiciones de temperaturas ambientes altas, debo adicionar el calefactor de aceite. Ya no se guíen solamente por la temperatura ambiente porque es un error y lamentablemente pasa poco, pero cuando pasa provoca daños graves en los compresores que los vamos a explicar más adelante. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los tipos de calefactor. Ya en el caso de los compresores scroll, como les había dicho anteriormente, que las unidades también, hay unidades que también vienen con este tipo de compresores, hay dos tipos. Está el calefactor de base, ya que va adicionado en la parte baja del compresor, se coloca un aislante sobre él y esto va fijado con con unas barritas metálicas para que en el fondo el calor que disipa este calefactor, perdón, vaya directo al aceite, ¿ya? Y no lo perdamos por la transferencia de calor con el ambiente. El otro que existe es el de cinturón, para los compresores scroll o también para los compresores MT. Por ejemplo, alguien podría decir, oye, pero el calefactor que trae los MT, los MTZ, que es este tipo, por ejemplo, se dañó,
no encuentro el calefactor, ¿podría ocuparnos de cinturón? Sí, podría ocuparlo, tengo que ver obviamente la potencia que se necesita, ¿ya? Ahora, el calefactor debe siempre iniciar su funcionamiento cuando el compresor se detiene. En el caso de los MTZ, como es autorregulable, tú lo puedes tener encendido siempre. Y es importante que cuando vas a poner en marcha una unidad condensadora, este calefactor debe estar encendido al menos 24 horas, ¿ya? Vamos a ver también algunas notas importantes para verificar y poder ver y no cometer el error de poner en marcha el compresor y dañarlo. Ahora, si alguien también quiere hacer, por ejemplo, un control sobre la temperatura, podría colocar un termostato, por ejemplo, con un sensor adosado al compresor y que si detecta que la temperatura, por ejemplo, está bajo cierto valor, active el calefactor. Hay varios. De hecho, por ejemplo, la unidad Optima Plus tiene un control, el controlador también hace gestión sobre el calefactor de cárter o de aceite del compresor que traen ese tipo de unidades. Las válvulas Rotalock son válvulas que están insertas en nuestras unidades, ¿ya? Es un componente que tenemos que conocer muy bien a la hora, por ejemplo, de hacer una medición, de hacer una verificación, de hacer un chequeo en el equipo, porque son ellas las que nos permiten hacer este tipo de intervenciones y poder conectarnos. Entonces, ¿cuáles son los puntos de una válvula Rotalock? Que, por ejemplo, vemos acá desde la parte, esta sería la parte de atrás y esta sería la parte frontal. Bueno, acá por ejemplo tenemos la conexión de entrada, que sería esta conexión de acá, que sería el punto donde está entrando el fluido, por ejemplo, entrando el compresor, entrando al recibidor, ¿ya? Y estos son los puntos de acople, ¿ya? Ahora, obviamente cuando nosotros estamos acoplando a un compresor, la descarga obviamente se acopla en esta conexión roscada, así que en ese caso puntual esa sería la entrada. Ahora, también es importante conocer los apéndices de conexión, para qué función están. Siempre la conexión que está más cerca de la prensa y del eje, que sería, por ejemplo, esta conexión, es la de medición, ¿ya? Y cuando tú abres la válvula completa, hacia atrás como se ve acá, este punto queda bloqueado, o sea, no tiene salida de presión. Si hay una salida de presión es porque hay una anomalía en esta zona de la válvula que hay que verificar, que pudo haber pasado. Cuando la válvula se abre completa, cortas la conexión al punto de medición. No hay que conectar un elemento de seguridad acá o de control, porque cuando tengas la válvula completamente abierta, ese elemento va a quedar fuera. Los elementos de seguridad van siempre en este punto, ¿ya? Que sería en este caso la conexión que está más cercana al punto de entrada o al punto de cañería donde se va a hacer la soldadura. Entonces, este punto de conexión, si tú cierras la válvula, por ejemplo, completa, está verificando la presión de salida, y si tú la abres completa, está verificando la presión de salida y la presión de entrada. Entonces, es importante verificar cómo es la válvula Rotalock y cómo es su funcionamiento. Por tanto, si nosotros sacamos, por ejemplo, el tapón del punto de medición de la conexión de seguridad, obviamente ese punto va a estar botando refrigerante constantemente. Entonces, por eso que es importante y también verificarlas cuando ustedes pongan en marcha, a pesar de que hayan hecho una buena prueba de presión, siempre es bueno dar una verificación en cuanto a los apretes y observar las vibraciones y todo eso, de cómo se está comportando el equipo una vez que arrancó. Las conexiones del compresor, esto también es súper importante porque, por ejemplo, los compresores tienen conexiones, succión, descarga, hay algunos modelos que tienen, por ejemplo, ecualización de aceite, los MTZ también tienen acá, por ejemplo, una conexión, que es la que se muestra esta conexión lateral, que serviría para ecualizar cárter en caso que coloquemos compresores en paralelo. Tenemos el visor de aceite, tenemos las conexiones para medir presión. Lo que hay que tener cuidado es que la conexión para medir presión tiene una válvula, ¿ya? Que una válvula interna, que es como una valvulita scratch, si no me equivoco el nombre, que si no me equivoco ustedes allá en la zona le llaman la válvula de piscina, si no estoy equivocado, me corrigen después si es de esa manera. Nunca conecten el retorno de aceite en este punto, ¿ya? Porque si ustedes lo conectan, esa válvulita provoca una oposición y no está libre el paso, y finalmente el aceite deja de retornar y el compresor se va a dañar porque va a quedar sin aceite. Entonces, cuidado con las conexiones y verifiquen siempre, por favor, que la conexión sea la correspondiente. Lo otro son los torques. Cuando vamos a ensamblar las conexiones
o por ejemplo las válvulas rotas al compresor, verifiquen cuáles son los torques recomendados, porque nunca hay que dar un sobreaprete o un aprete exagerado, porque finalmente vamos a terminar reventando los sellos y estos van a perder su capacidad de hermeticidad y vamos a empezar a tener fuga. Verificar también siempre los puntos de fijación de las bases de los compresores, ya donde tenemos los amortiguadores. ¿Ya? Ahora, mucho cuidado con el aprete, porque muchas veces los podemos apretar tanto que podemos deformar el cilindro de guía del perno, y eso va a significar, como en este caso, que este punto de fijación no va a quedar no va a quedar esta golilla presionada comprimiendo la goma frente al chasis del compresor. Y eso que va a producir que esta zona permita movimiento. ¿Ya? Y eso puede provocar una vibración fuerte en el equipo que se puede transmitir hacia las cañerías. Entonces hay que verificar que las bases estén bien apretadas de acuerdo al torque. También tienen un torque. Por ejemplo, acá se está hablando de 15 Newton metros. No es un aprete exagerado porque podemos producir este daño y finalmente vamos a terminar más perjudicando al equipo que ayudándolo. Entonces, a esto también hay que verificarlo. Todos estos son puntos importantes para verificar en un equipo cuando lo vamos a instalar, ya sean compresores que vamos a instalar en un sistema, un MT o un scroll que vamos a instalar en un chiller o en una unidad condensadora que nosotros estamos adquiriendo. Lo que hablábamos, por ejemplo, del acumulador de succión y del separador de aceite, porque acá también hay varios mitos y siempre se dice, no, trampa de succión solamente cuando estamos trabajando en congelado. Separador de aceite igual. Lamentablemente no es así y la recomendación del separador de aceite está limitado a la distancia que nosotros tenemos entre el compresor y el evaporador, donde recuerden que el aceite va a ir, va a ir por el sistema y vamos a tener mucho aceite dando vuelta por el sistema. Ahora, el separador de aceite no asegura el 100% de su retención. Siempre hay una cantidad que va y tenemos que asegurarnos que vuelva, ¿ya? Pero la mayor cantidad va a ser contenida. Y en el tipo de separador de aceite que vamos a utilizar, recuerden conectar el retorno de aceite en un punto correcto. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso está la línea de aspiración del compresor. Si lo van a conectar al chasis de la máquina, verifiquen que el punto de conexión no tiene ninguna válvula que puede impedir la entrada del aceite y por ende nos vamos a quedar sin aceite y finalmente el separador no va a cumplir ninguna función y finalmente el compresor va a terminar dañado. Lo otro es la trampa de succión, el acumulador de succión. La verdad es que sí, efectivamente se utiliza mucho en baja, eso no lo vamos a dejar de reconocer, pero también depende de algunas condiciones del sistema. Por ejemplo, si la unidad nosotros le estuviéramos haciendo un sistema de descongelamiento por inversión de ciclo, que se ve mucho, por ejemplo, en los equipos de aire acondicionado, pero en refrigeración también podrían utilizarse. Y de hecho se puede, hay válvulas de expansión termostática donde nosotros son bidireccionales. Por lo tanto, podemos hacer, por ejemplo, un descongelamiento por inversión de ciclo. En ese caso, se recomienda siempre en la entrada del compresor colocar un acumulador de succión. Ahora, si nosotros superamos la carga límite que vimos en los slides anteriores, también se recomienda adicionar una trampa de succión. Entonces, es bien importante tener estas consideraciones en cuenta porque recuerden que aquí no estamos hablando de temperaturas de trabajo mínimas en la parte de refrigeración, sino que estamos hablando, por ejemplo, si el sistema tiene un de hielo por inversión de ciclo o si superamos la carga límite que anteriormente conversamos que venía seteada en los datasheets de cada compresor. Y acá dice que la carga del acumulador de succión debería ser la carga de refrigerante de la unidad menos el límite del compresor. Y eso nos va a dar un volumen y ese volumen debería ser como mínimo un 50% respecto al volumen de almacenamiento de la trampa de succión. Ahora, obviamente también la trampa tiene que estar seleccionada por el diámetro. Recuerden que nosotros acá vamos a tener una entrada y vamos a tener vapor y también vamos a tener líquido. Y lo que queremos es que este líquido decante, precipite la gotita y solamente el vapor es el que sea aspirado. ¿Ya? En este caso, ven acá que tiene como una especie de racer en la parte inferior, porque cuando esto se empieza a llenar de líquido con refrigerante, o sea, refrigerante, por ejemplo, con aceite, ¿cómo retorna? Entonces, una de las formas es hacer un orificio acá. Hay otros que tienen un tubo que hace una especie de venturi y va levantando el aceite en porciones. Hay varias maneras, pero sí tenemos que considerarlo con estos detalles, porque si no, el refrigerante que queda, si no tenemos un aporte de calor, va a quedar ahí, se va a empezar a acumular y finalmente no lo vamos a poder volver al compresor.
compresor o al sistema. Bueno, acá también las características del aceite, ¿ya? El aceite en el caso nuestro, dependiendo del compresor y o sea, perdón, dependiendo del refrigerante que vamos a trabajar, tenemos tipos de aceite. En este caso nosotros trabajamos, por ejemplo, el 160P, 160PZ o 175PZ. Y estos refrigerantes son, o sea, perdón, estos aceites son dependiendo del refrigerante que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces esto es bastante importante a la hora de ver, por ejemplo, si vemos que el compresor partió y nosotros no consideramos recarga aceite, pero empezamos a ver que el aceite se va, vuelve, pero ni finalmente no consideramos el aceite que se va a quedar en el sistema dando vuelta y nos bajó el nivel a un punto mínimo, debemos recargar. Entonces tenemos que saber bien cuál es el aceite que debemos adquirir según el modelo de compresor, ¿ya? Ahora, la vida de útil del aceite, que es una pregunta que nos hacen bastante. Oye, ¿cuánto es la vida útil? ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar el aceite? ¿Tengo que cambiarlo? ¿No tengo que cambiarlo? Bueno, primero, si el sistema está funcionando de manera adecuada y el aceite está limpio, nosotros no deberíamos estarlo recambiando constantemente, al contrario, ¿ya? Pero sí es importante hacer un análisis anual, verificar cómo está el estado, el color. Fíjense en este visor de aceite, este compresor no tiene aceite, y fíjense cómo está adherido como una borra en el visor. Esto indica claramente que el compresor adentro hay contaminación, hay suciedad. Y ese aceite de todas maneras debe ser cambiado. Vamos a ver más adelante también el color también nos puede dar algún tipo presente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no pueden mandar a hacer un análisis de aceite y todo, saquen una pequeña muestra en una pipeta de vidrio y vean la luz, verifiquen el color, verifiquen, por ejemplo, déjenle un lapso de tiempo para ver si es que tiene alguna precipitación o una decantación, por ejemplo, con agua, ese tipo de detalle es importante. Y en esos casos hay que sustituirlo inmediatamente porque recuerden que mucha contaminación del sistema se queda en el aceite del compresor, ¿ya? Aquí también hay una nota de respecto a la compatibilidad entre los PZ, el 160 y el 175, ¿ya? Que en algunos casos se puede sustituir y uno se puede reemplazar por el otro, ¿ya? Pero para algunos refrigerantes debes utilizar solamente uno de los dos. Entonces, por eso la recomendación siempre es ver los catálogos. Respecto a la soldadura, que también es un punto importante, específicamente cuando vamos a soldar en el compresor. Siempre es recomendable dar una circulación de nitrógeno, ¿ya? Para que el nitrógeno en el fondo sople. No estoy diciendo que tengas que hacer como un barrido al compresor, no. Siempre un soplarlo solamente para que el nitrógeno entre, por ejemplo, por el punto de, entre por el punto de medición de presión, entre y salga por las conexiones que están abiertas y estén siempre soplando en el fondo para evitar que el aire y la humedad entren. También ver el procedimiento de soldadura que se recomienda y verifiquen los tiempos según el modelo de compresor, porque hay compresores que tienen válvula de retención incorporada y tienen limitación de tiempo en que tú le aplicas calor para la soldadura. Todo eso está en los manuales según el compresor. Y la recomendación es siempre colocar una protección térmica. Ya, porque lo que no queremos, por ejemplo, es que esto, por ejemplo, se produzca este tipo de daños en la unión entre la boquilla y el chasis del compresor, la carcasa, se aplica un calor y eso también daña, por ejemplo, bueno, la parte estética de la pintura, todo eso, y también vaya a provocar un problema en el compresor. Ya, y el tema de la soldadura, aquí tenemos el procedimiento que tenemos que realizar. Cuando aplicamos, por ejemplo, primero el calor en el punto A, o sea, en la cañería, después aplicamos el calor, por ejemplo, en la unión y después aplicamos en la boquilla del compresor para que la soldadura entre por capilaridad y pueda repartirse bien por todos los espacios que tiene y logremos una soldadura eficiente y correcta. En las cañerías, obviamente, siempre el paso de nitrógeno justamente por este tema de daño. Recuerden que toda esta suciedad que queda en las cañerías, como ustedes ven en esta tubería, todas estas borras o estos residuos que quedan, el refrigerante y el aceite son, el refrigerante con mayor razón es un detergente, va a limpiar la tubería. Y todos esos residuos se van a ir a filtros, pero lamentablemente también van a llegar al compresor, van a llegar a las válvulas solenoides, a las válvulas de expansión termostática. Entonces, preocúpense de hacer cámaras con nitrógeno para que no se produzca este tipo de daño. Y en el caso de la soldadura, el aporte debe ser el 5% cuando estoy haciendo uniones
cobre con cobre, y si tengo que hacer una unión de cobre con un acero al carbono, utilizar plata al 35%. Eso es importante. Esto no aplica a las unidades, pero siempre lo recalcamos referente a cuando ustedes, por ejemplo, puedan diseñarse un pequeño rack con compresores MTZ o, por ejemplo, NTZ, o sea, pistón o scroll. Algunas recomendaciones que referente al modelo se pueden instalar, por ejemplo, compresores en paralelo, pero es importante que vean para ese modelo cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso se recomienda en el compresor que está más lejano colocar un anillo de restricción de flujo. ¿Ya? Obviamente para que el aceite que va por la parte baja del tubo no se vaya, o sea, si se va al final, colocar una posición para que también retorne al compresor que está en el punto anterior, que es ese tipo de restrictor. Las ecualizaciones de aceite, por ejemplo, según el modelo, hay compresores que solamente se ecualizan por el punto donde está el aceite, pero hay otros que también requieren, aparte de la línea de aspiración, requieren una ecualización entre la parte alta, por ejemplo, del chasis del compresor. El equilibrio, por ejemplo, las pérdidas de carga en la línea de succión, para evitar que los niveles se desbalanceen exageradamente. ¿Ya? Y también hay accesorios según el modelo donde hay unos restrictores, ¿ya? Que son de este tipo, y estos restrictores lo que ayudan en el fondo es como a evitar que el aceite se vaya solamente hacia un punto y buscar la mejor forma para poder distribuirlo. Y lo otro también son los diseños en las tuberías, o sea, en el fondo hacer manifold con algunas, por ejemplo, esta es una recomendación de fabricantes, donde por ejemplo te recomienda un corte con 60 grados, un espacio, una separación con la parte baja. ¿Por qué? Por las borras que se puedan acumular en la parte baja y no las tome el compresor. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Una vez que sube el aceite y tiene contacto con el tubo, el aceite empieza a subir por las paredes de la tubería y va retornando hacia el compresor. Entonces, en este caso, por ejemplo, son puntos que vienen del sistema y estos son los puntos de salida hacia los compresores. ¿Ah? Y lo otro, por ejemplo, una recomendación también acá de ASRAE, que ellos dicen que, por ejemplo, el piping de todo lo que es la línea de succión o la cañería de succión tiene que ser totalmente equilibrada, ¿ya? Las pérdidas de cargas tienen que ser iguales, o sea, tiene que ser un piping simétrico, y recomiendan también una ecualización de cárter en la parte inferior y en la parte superior. ¿Ya? Unas recomendaciones como para que ustedes tengan de parte de la literatura. La línea de aspiración, cuando la unidad nos queda bajo el evaporador, ¿ya? Nosotros decimos, bueno, la unidad quedó bajo, no tengo por qué preocuparme de racer, no tengo que preocuparme de que el aceite retorne porque me va a ayudar la gravedad. ¿Es correcto? Sí es correcto, ¿ya? Pero lamentablemente no es lo más común. Lo más común es que la unidad quede sobre el compresor. Entonces, para eso, o sea, sobre el evaporador. Para eso hay recomendaciones, por ejemplo, como de ASRAE, donde dice que dependiendo, por ejemplo, de las condiciones de funcionamiento del sistema, puede que una tubería no cumpla con la velocidad mínima. En este caso, Danfoss, por ejemplo, recomienda entre 8 y 12 metros por segundo. Si esa velocidad no se cumple, tenemos que dividir las condiciones de operación y vamos a tener que hacer un doble racer. ¿Ya? Esto significa, por ejemplo, que un racer va a cumplir con un porcentaje, el otro con el porcentaje restante, y ambos van a ser el total. O sea, cuando la unidad está al 100% de su capacidad, va a subir el fluido por las dos tuberías, ¿ya? Y obviamente si tenemos elevaciones mayores a 4 metros, se recomienda hacer acá un doble loop. Cuando las personas me preguntan qué significa esto, yo digo que en el fondo es como entenderlo como una escala. Cuando nosotros vamos subiendo una escala, la altura de los peldaños está normada. Por tanto, si nosotros diéramos, estamos acostumbrados a cierta medida del peldaño. Si nos dieran el doble o el triple, nos costaría mucho más levantar el pie para poder llegar a eso. Entonces, en el fondo, lo que hace eso es, dicho de forma muy simple, es eso. En el fondo, ayudar a que el aceite pueda subir. Y en el caso de las líneas de descarga, eso también se considera un sifón y un loop en la parte superior para que en el fondo el aceite circule, o sea, recorra todo el sistema y retorne hacia el compresor. Esto también es mandatorio y es importante hacerlo, ¿ya? Muchas veces nos preocupamos de los racer en las líneas de succión, pero no en las líneas de descarga. En la unidad condensadora está todo compacto, pero puede haber un momento que usted, por ejemplo, hay una condición especial y el cliente le diga, no, el condensador vas a tener que desmontarlo en la unidad y los vas a tener que colocar más arriba porque acá no tengo ventilación y él va a tener que quedar separado. Puede darse el caso. Entonces, para eso puntual hay que tener las consideraciones también de racer, verificar la velocidad, incluso más.
si tuviéramos más compresores, probable es que vamos a tener que hacer más de un riser, ¿ya? Entonces eso se evalúa para la tubería de aspiración y descarga. Ahora, un punto también importante es que muchas veces me dicen, oye, pero mi sistema tiene un compresor, ya, por ejemplo, tiene un compresor MTZ que va a trabajar con R404 y el compresor parte y para. Entonces, ¿de qué capacidad variable me hablan? No hay capacidad variable ahí. Eso no es real, porque el compresor, dependiendo de las presiones, va disminuyendo su capacidad. Veamos un caso, por ejemplo, real en cuanto a lo que nos entrega, por ejemplo, el software Cool Selector 2, que les recomiendo que lo usen porque especialmente a los técnicos cuando están en terreno y quieren verificar un dato, el programa les entrega mucha información. Entonces, por ejemplo, tenemos este compresor y nosotros verificamos acá y decimos, bueno, tenemos este compresor y nuestro compresor, por ejemplo, va a trabajar en este punto, ¿ya? Este punto de operación va a trabajar con una presión de evaporación de -10 y una condensación de 45 grados. Esa es la zona de trabajo del compresor y Cool Selector me entrega todos estos datos. Incluso me entrega el consumo de corriente, ¿ya? Y me dice que en esta zona el compresor puede trabajar máximo con un sobrecalentamiento de 30 grados y en esta zona de 11 grados. ¿Ya? Estamos nosotros en la zona ideal, la zona donde el compresor está tranquilo, está, por decirlo, dentro de su zona de confort y puede funcionar sin ningún problema. Pero su capacidad frigorífica, como dice acá, que es el QE, son 2,94 kilowatts. Frigorífico, esto no es eléctrico. Perfecto, pero resulta que el compresor no parte en esa condición y se detiene en esa condición, sino que nosotros le regulamos un presostato de baja, que se supone cuando va llegando a ese punto y ya llega a ese punto más el diferencial, el presostato le va a dar la detención al compresor. Pongamos el caso en que nosotros, por ejemplo, fijamos el compresor el presostato en -20, ¿ya? Por eso es que es importante que sepamos dónde nosotros seteamos nuestras protecciones de control y de seguridad. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos este punto que sería -20 con la misma condición de condensación, pero fíjense que la capacidad ya está en 1,45, o sea, se redujo al 50%. Significa que cuando el compresor está de este punto y la válvula, por ejemplo, de expansión empieza a limitar flujo, la presión va a empezar a descender y el compresor puede estar tiempos X funcionando en este rango y no va a estar la capacidad al 100%, la capacidad bajó. Por lo tanto, si ahí tenemos un racer, por ejemplo, y no cumplimos con la velocidad, puede que el compresor en un momento esté en este punto, o sea, perdón, en este punto y el aceite empieza a dejar de retornar. Y si es mucho tiempo, el aceite se va a empezar a quedar, va a empezar a bajar el nivel en el compresor. Y es más, si eso permanece en el tiempo, se podría quedar hasta sin aceite, si es que esa condición es muy extensa, ¿ya? Entonces, por eso es importante que eso ustedes lo evalúen, ¿ya? Y lo tengan en consideración. Si sea un compresor y sea un compresor hermético y que esté partiendo y parando, no significa que la capacidad siempre sea la misma. Esta va a variar según las condiciones de operación de la máquina. Ahora, si este compresor, porque recuerde que nosotros ya tenemos unidades inverter, si a este compresor aparte le agregamos y le adicionamos una velocidad variable, tenemos que tener muy claro cuál es la variación de velocidad, cuál es el rango que va a estar seteado el variador de frecuencia. Por ejemplo, este compresor puede trabajar desde 30 hasta 80 Hz. ¿Y nosotros qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar la capacidad en 30 Hz, la capacidad en 80 Hz y ver qué velocidad. Por ejemplo, en este caso, cuando el compresor está cuando está en esta condición, ¿qué nos dice el cálculo de la velocidad? Nos dice que cuando está en 80 Hz tenemos 8,8 metros por segundo, pero cuando baja a 30 tenemos 3,1. El aceite ya no está retornando. Y lo mismo en la descarga, mira, ya la descarga, por ejemplo, en un diámetro X lo tenemos bajo la velocidad cuando está a 80 Hz y cuando está en una condición de 30 Hz más bajo todavía, ¿ya? Este es un ejemplo que se hizo de acuerdo a una condición y de acuerdo a unos diámetros que fue en descarga 7 octavos y 1 pulgada 3 octavos. Entonces, este análisis tenemos que hacerlo siempre y muchas personas dicen, no, el compresor con variador de frecuencia tiene más variación de carga. Es correcto, pero el compresor estándar, como les mostré, por las condiciones de operación, no significa que siempre va a tener la capacidad al 100%. Ese es un error que estamos cometiendo si estamos pensando de esa manera. Ahora, los límites del compresor, como vamos a ver
acá, ¿ya? Si nosotros vemos que nuestro compresor, por ejemplo, va a quedar trabajando cercana a una presión del límite, por ejemplo, esta máquina tiene una presión de aspiración máxima que puede trabajar de -10. Cuando nosotros estamos cerca, tenemos más de un evaporador, no sabemos si el cliente va a sobrecargar la cámara o va a trabajar con las puertas abiertas y en algún momento la máquina puede trabajar sobre esta presión, la recomendación es que instalen una válvula KBL, ¿ya? La cual no permita que la presión de aspiración del compresor aumente sobre ese valor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros seteamos para esta unidad, seteamos que la válvula va a trabajar a una presión máxima, por ejemplo, de -10 grados de saturación, esto es -10 de saturación, si la presión acá sube de ese valor, esta válvula se va a tender a cerrar y no va a dejar que la presión entre la válvula y el compresor suba de este valor. Entonces lo que va a hacer es que lo va a proteger. ¿Ya? Es lo mismo que el concepto del MOP, pero en este caso esta válvula está instalada al lado del compresor. Entonces tú puedes tener varios evaporadores, más de uno, y el cliente cambió la válvula al tiempo y no le puso con MOP porque encontró una estándar. La idea es proteger el compresor y no sacarlo de sus rangos de operación para que no disminuyamos su vida útil. Lo otro, las presiones de funcionamiento también. ¿Cuáles son las presiones que nos recomiendan regular? En los catálogos está, por ejemplo, los compresores de pistón, se recomienda, por ejemplo, el ajuste de alta presión según el refrigerante. Por ejemplo, 25 bar para el R22, 20.2 al 134, 28 bar al R404 y otros según otros refrigerantes. Si vas a hacer una prueba de presión en el sistema, la recomendación es que el compresor lo aísle. No debes superar en la parte de aspiración del compresor los 25 bar y en la parte de descarga los 30 bar, porque los puedes dañar y vas a dañar la máquina en la prueba de presión. O sea, va a partir ya con problemas, ¿ya? Y en el caso de los scroll nos entregan más información, porque por ejemplo nos dicen el rango de presiones, incluso nos dan cuáles son los ajustes mínimos que nosotros le podemos dar, por ejemplo, al presostato para el pump down o por ejemplo el presostato por seguridad de baja. Porque siempre hablamos de seguridad, no, de seguridad en alta, de baja no. También en algunos casos se puede instalar el de baja porque no queremos que el compresor quede funcionando en vacío, ¿ya? Entonces, por eso dependiendo de eso, los catálogos nos entregan información y si la información no la encuentran, la idea es que siempre nos consulten, ¿ya? Para regular el presostato de baja de forma correcta y de alta de forma correcta, de seguridad o de control, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya unos parámetros importantes que nos recomiendan. Ahora, la regulación del presostato, muchas veces nosotros miramos la regleta y decimos, vamos a regular acá, por ejemplo, la vamos a setear el presostato en esta presión. Ya, estas escalas hay veces que tienen diferencia. Entonces, la recomendación es que el pesostato siempre tiene que ser regulado con un gas patrón. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, podemos ocupar nitrógeno con árbol de carga, donde nosotros vamos ingresando el nitrógeno suavemente o lo vamos sacando suavemente dependiendo del tipo de presostato. Vemos el punto de set y también el punto del diferencial y con eso lo verificamos. Y si nosotros ya lo tenemos bien regulado, lo marcamos, ¿ya? Ese es el punto donde el presostato va a quedar seteado y eso también lo traspasamos a nuestra bitácora de puesta en marcha, ¿ya? Ahora, como dice acá el presostato de seguridad, pero de seguridad de baja presión, no de control ni de pump down, ¿ya? Es muy importante considerarlo en el caso que nosotros queramos proteger la unidad en base a que quede trabajando en vacío y se puedan producir internamente arcos eléctricos, ¿ya? Entonces, en ese caso, la regulación mínima que se recomienda es 0,1 bar, pero siempre verifiquen el gráfico de límites, ¿ya? Ahora, obviamente cuando nosotros vamos a trabajar con el pump down, no trabajamos con ese tipo de presión, porque el otro sería un presostato de control, ¿ya? Pero son puntos importantes que se deben conocer y se deben hacer. Veamos las pruebas de presión, porque ese es un punto importante. ¿Cómo vamos a probar nuestra unidad? Por ejemplo, nunca usar oxígeno. El oxígeno es explosivo. Han habido lamentablemente casos documentados de accidentes de personas que han hecho pruebas de presión con oxígeno. Jamás usen oxígeno, jamás, aunque los obliguen, no porque está en riesgo su vida, ¿ya? Aire seco tampoco, pero principalmente por el tema de las humedades y lo que estamos ingresando al sistema. Siempre hay que realizar una prueba y dense el tiempo de buscar la fuga. Algunos le llaman el agua con jabón, otros el espumómetro, otros ocupan el equipo electrónico, lo que sea, pero dense el tiempo de buscar para que evite fugas, ¿ya? Uno, por un tema de funcionamiento del sistema, que el sistema sea eficiente y también porque no dañemos el medio ambiente.
Para las pruebas de presión, utilice nitrógeno seco, ¿ya? Siempre tenemos que garantizar que no haya fuga. Nunca tenemos que superar un 10% de las máximas presiones de prueba o las máximas presiones de funcionamiento que va a tener el sistema. O sea, si nuestra línea va a funcionar a una presión X, ¿ya? Y nosotros sabemos que el presostato que va a detener la unidad está seteado, por ejemplo, a 46, no sé, por ejemplo, 30 bar, nosotros tenemos que hacer la prueba, obviamente, en el lado de alta de esa presión más un porcentaje, ¿ya? Porque obviamente el sistema puede alcanzar una presión cercana a ese valor antes de que eso detenga la unidad. Entonces puede que en esos momentos se produzcan filtraciones de refrigerante. Nunca pases la presión que indican las placas del compresor, como vimos anteriormente, las presiones de prueba, ¿ya? Obviamente tampoco, como les decía, no exceder los límites de presión indicados en las placas de los componentes, ¿ya? Y si tú llegas a pillar una filtración, tienes que botar el nitrógeno, tienes que repararla, tienes que hacer vacío, después tienes que barrer eso para preocuparte de que no quede ningún residuo y volver a hacer la prueba de presión. Eso hay que repetirlo hasta que en el fondo tú ya asegures que no hay fugas en el sistema. Una vez que tú ya tienes claro y sabes que no hay fugas, ahora hay personas que van a estar de acuerdo conmigo que hay veces que uno en presión, cuando hace una prueba de presión, no detecta fugas, pero cuando hace vacío sí empieza a haber filtraciones por la entrada de aire al sistema. Es curioso, pero ocurre, entonces por eso que la prueba de vacío también tenemos que dedicarle tiempo. No hacer una prueba de vacío, llegar, no, hacer una prueba de vacío, pum, y después a las 2 horas hacemos, o a los 20 minutos hacemos la carga de refrigerante, no, hay que hacer una prueba. Ahora, el vacío que tenemos que llegar depende del aceite que vamos a utilizar en el compresor. O sea, se recomienda 500 micrones si se va a trabajar con un aceite mineral o un alquibenceno. Y 250 micrones si vas a trabajar con un poliéster, ¿ya? En el fondo es como para no dañar el aceite con las presiones internas que se van a trabajar. Bueno, una vez que tú llegas al vacío, ¿ya? Se recomienda esperar siempre al menos unos 15 minutos para ver cómo se comporta. Ahora, lo ideal es que tú ese vacío lo puedas mantener un tiempo más extenso, ¿ya? Para poder verificar cómo se comporta. Ahora, en sistemas pequeños, tiempos acotados son suficientes. En respecto a la potencia de la bomba, acá hay un dato importante, una recomendación, que se recomienda, por ejemplo, un CFM cada 7 toneladas de refrigeración, ¿ya? Referente a la capacidad de absorción de la bomba vacío. Ahora, en la bomba vacío, recuerden también que tienen que cambiar el aceite de la bomba porque toda la humedad queda en el aceite de la bomba. Hay que cambiar ese aceite, hay que hacerlo con temperatura para, obviamente, no dañar la bomba. Entonces, esas precauciones también hay que hacer. No podemos mantener el aceite por mucho tiempo en la bomba. Bueno, entonces para poder hacer el vacío, hacemos el vaciado, ¿ya? Y después de haber hecho todo eso, ¿ya? Y haber mantenido, por ejemplo, bueno, el nitrógeno por no más de 60 minutos en el sistema, estoy hablando de un sistema pequeño, tú eso lo botas, haces un vacío hasta 1500 micrones, este es como ya, se supone que la prueba final, haces un vacío hasta 1500 micrones y si puedes aplicas calor en la unidad, si está al ambiente el calor ideal, y después rompes el vacío con nitrógeno, mantienes por 30 minutos. ¿Por qué? Porque al aplicar calor haces que esa humedad se evapore, el nitrógeno seco entra, la absorbe y después cuando lo eliminas se lleva esa humedad. Esto lo ideal es repetirlo, ¿ya? Ahora en sistemas pequeños y que nosotros hemos hecho una buena prueba y hemos tenido el cuidado, hemos ocupado cámaras de nitrógeno, no deberíamos tener problemas. Bueno, y después, una vez que ya estamos listos con todo eso, volvemos a romper el vacío con nitrógeno. Ahora, esta es una curva que nos puede entregar alguna información. Cuando hacemos un vacío, por ejemplo, y dependiendo del valor que alcanzamos en micrones, pongamos el caso, como dice acá, que alcanzamos 250, ¿ya? Estamos ocupando un aceite poliéster. Entonces, tenemos que ver cómo se comporta la presión dentro del sistema en base al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos que alcanzamos un valor de vacío de 1000 micrones y se mantuvo estable, el sistema está sellado y seco, o sea, puede subir. Eso yo muchas veces hablo, o sea, aquí lo que me está diciendo es que algo puede subir, pero fíjense que se mantuvo, no más allá
de 1000 micrones, ¿ya? O estoy hablando de un sistema de una capacidad importante. En lo que es, por ejemplo, cuando el sistema aumenta los micrones, el vacío a 2000, pero se mantiene, el sistema está sellado, pero quedó húmedo. O sea, no hicimos un buen vacío para poder extraer todo eso del sistema. Y si la presión sube ya y nunca se detiene a lo largo del tiempo, significa que el sistema está con fuga y está entrando aire. Ahora, fíjense que aquí estamos hablando de procesos. Si damos al 50%, estamos hablando más o menos de procesos, tiempos de 4 horas. Entonces, pues si se densa el tiempo, sé que siempre estamos apurados y obviamente queremos terminar para ir a ver otro trabajo, pero si ustedes aseguran que este procedimiento queda bien hecho, se van a evitar problemas futuros en el sistema de refrigeración. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el sistema listo, nunca debemos arrancar el compresor sin, nunca debemos arrancarlo sin refrigerante. No omita las seguridades, ¿ya? Ni tampoco la de baja. Recuerde que hay un límite de presión de aspiración también inferior, ¿ya? Verifique siempre el consumo de corriente y voltaje, el voltaje por el desbalance que puede haber y midan el consumo. Si portan un computador, Cool Selector es un software gratuito, ustedes buscan el modelo del compresor, le setean la temperatura, la temperatura de saturación de aspiración, de descarga, los valores de sobrecalentamiento, de enfriamiento, pueden ingresar esos valores y el programa les va a dar el consumo del compresor y eso ustedes lo pueden contrastar con lo que están teniendo en la realidad, ¿ya? Siempre verificar el nivel de aceite, ¿ya? Después de 2 a 4 horas de funcionamiento, verifiquen el nivel. Pudo haber bajado. Si está bajando, analizar si es necesario agregar. Si no agregamos, no puede ser exagerado porque si estamos con baja carga y estamos cargando, 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 en algún momento va a haber un aumento en la carga térmica, un aumento en las velocidades y puede volver todo el aceite al compresor y eso también lo puede dañar. Entonces, eso también es importante verificar. Si vemos que esto se extiende por mucho tiempo, la unidad está con baja carga, alta carga y el aceite baja, 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 tenemos que hacer una investigación y verificar, porque puede que nosotros hayamos ido a arrancar una unidad y nosotros no hicimos el diseño del piping, no vimos, solamente estamos colocando en marcha. Entonces, en ese caso, tenemos que tener este conocimiento que hemos hablado hacia atrás y más lo que viene más adelante para poder evaluar, por ejemplo, si la instalación fue correcta, ¿ya? Nosotros siempre como ingenieros, como técnicos, nos preocupamos, por ejemplo, de tener, cuando vamos a verificar un compresor, nuestro multímetro de tenaza en perfecto estado, ¿cierto? El árbol de carga, el termómetro, la llave para poder abrir las válvulas, portamos todas esas herramientas, pero hay una herramienta que tenemos que considerar que es muy importante y no nos cuesta nada porque lo entrega el catálogo, que son los límites de aplicación. Una persona no puede poner en marcha un compresor si no tiene los límites de aplicación, porque no está verificando si las protecciones y los seteos de los pesostatos, por ejemplo, de control están bien ajustados, ¿ya? Tú pudiste haber arrancado un compresor, dejaste seteado el pesostato de baja fuera del rango y ese compresor, como dije anteriormente, ya lo sentenciaste a que va a durar mucho menos de su vida útil, ¿ya? No verificaste, por ejemplo, la condición la condición, por ejemplo, de tensión de baja, a lo mejor dejaste muy ajustado, está dentro del rango, pero puedes tener una alta temperatura de descarga. Entonces, en ese caso, o lo modificas o adicionas una protección, que lo vamos también a ver más adelante. Verificar el sobrecalentamiento en el compresor, también lo vamos a ver más adelante. La temperatura de descarga, como les decía, si hay un sobrecalentamiento alto, la temperatura de descarga va a ser alta. Sobre ciertos valores como 160, 170 grados, el aceite ya se descompone, pierde su capacidad y comienzan los daños mecánicos en el compresor, ¿ya? Y lo otro que es importante también, una vez que tú instalaste la unidad, verifica cómo se comportan las vibraciones. Eso es muy importante. Por lo que les decía anteriormente, si tú ves que hay una vibración anormal, puede ser que hayas apretado mucho un perno de la base y hayas dañado el cilindro de guía del perno. Y eso significa que uno de los puntos de apoyo no está haciendo su función de amortiguación y fijación. Y eso vas a tener que sacar el perno, o sea, sacar el cilindro o repararlo o tener uno nuevo. Y cosas tan simples, porque si eso queda vibrando, el compresor no se va a romper, pero el compresor va a transmitir la vibración a las tuberías y las tuberías sí se pueden romper. Entonces es algo muy importante.
Ahora, siempre hay que asegurar el flujo de refrigerante, y al asegurar el flujo de refrigerante, siempre miren, como en este caso, en las distintas condiciones. Si tienen una planta, por ejemplo, tienen una unidad condensadora que tiene los 3 evaporadores funcionando, no se queden con verificar la unidad, por ejemplo, está funcionando con un evaporador y veo que el visor está bien. No, verifiquen el visor cuando la unidad está con uno, con los 2 evaporadores, con los 3. Si es uno a uno, no hay mucho que hacer. Hay que verificar en la condición de funcionamiento, pero cuando tenemos más de uno, verifiquen, porque puede ser que cuando esté en máxima carga y esté haciendo la máxima demanda de líquido, tengamos presencia de burbujas en el visor. Si necesitan agregar refrigerante rápido, ¿ya? Y lo van a hacer por la línea de succión, no se recomienda, traten siempre de cargar antes del evaporador, o pasar por algún medio que le aporte calor al refrigerante, y tienen que monitorear la temperatura de aspiración y la presión, porque pueden dañar el compresor. O sea, hay casos lamentables que han cargado el refrigerante en estado líquido por la succión, no han controlado, el compresor se ha dañado, y se ha dañado justamente en la puesta en marcha. Entonces, tengan cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Ya? La recomendación es siempre cargar, obviamente, por líquido. En el peor de los casos, dejar un apéndice al lado de la válvula de expansión. Es más lento, sí, pero preocúpense de eso para no dañar el compresor en su inicio en el inicio de su vida, en el fondo, ¿ya? Eso también es importante. No sobrecargar el sistema, ¿ya? Y también verifiquen lo que les decía. Si ustedes ven, por ejemplo, saben que esa unidad o ese compresor tenía una carga límite y lo sobrepasaron, ¿ya? Porque resulta que el cliente le dijo, la unidad va acá, el evaporador va acá, y finalmente la unidad condensadora se tuvo que desplazar, entonces se aumentó la distancia, se aumenta la cantidad de refrigerante, entonces quizás tengamos que adicionar un separador de aceite y una trampa de succión, y la cámara puede ser de fresco y no congelado, ¿ya? Como les había dicho anteriormente. Entonces, acá tenemos el gráfico de límite de un compresor, y ¿qué es lo que tenemos que hacer en grandes rasgos? Por ejemplo, tenemos que verificar el punto. Si nosotros nos estamos acercando hacia la derecha, por ejemplo, hasta este punto, significa que estamos con una alta presión de aspiración. Si nosotros nos vamos desplazando hacia arriba, vamos a tener una alta presión de descarga, ¿ya? Si nosotros nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a estar hablando de una baja presión de aspiración. Ahora, es el que el compresor en algún punto quede trabajando, por ejemplo, en esta zona. Y resulta que el presostato de baja, tú lo seteaste en este punto y se te produce reciclaje, ¿ya? Hay alguna anomalía, pero no puedes dejarlo seteado en este punto, sino que tienes que desfasarlo más hacia la izquierda, y estás quedando prácticamente en el límite. Ahora, esto es un tema de detención, ¿ya? Y estás quedando al límite. Entonces, en este caso, la recomendación, que en algún momento pueden ser segundos, minutos, puedes tener una alta temperatura de descarga, y con mayor razón si, aparte de la presión de aspiración, esto se desplaza hacia arriba por un condensador sucio. Entonces, la recomendación es que si eso pasa, tienes que agregar un termostato de descarga, que si la temperatura es alta, detienes el compresor, ¿ya? Eso es muy importante recalcarlo. Entonces, por eso les decía, uno puede tener el compresor funcionando en esta zona, que todavía es una zona tranquila para trabajar en la máquina con el superheat mayor, pero la protección o el sistema en que va a tener el compresor está muy cerca del límite. En ese caso, tienen que adicionar un presostato de descarga. Un termostato de descarga les va a salir más barato que reponer un compresor. Véanlo así, de esa manera, para asegurar ese tema. Aquí recalcamos el tema también de lo que son las presiones de trabajo, ya referente al ajuste del compresor. Vuelvan a verificar estos datos, porque dependiendo de esto, ustedes van a ver si es que tienen los seteos correctos, ¿ya? Los presostatos, de la misma manera, verifíquenlos nuevamente, verifiquen el presostato de succión, setéenlo con nitrógeno y márquenlo, porque puede venir un compañero, un colega, y lo puede mover, y resulta que perdiste el ajuste y puede pasar lo que vimos anteriormente, ¿ya? Eso es como nota, justamente porque estábamos hablando de esos slides. Lo otro, verificar los límites de consumo de corriente de los compresores. Acá, por ejemplo, tenemos los compresores SMSZ, que son los scroll, donde nos entregan, por ejemplo, la máxima corriente de operación y lo que es la corriente de rotor bloqueado. Y si alguien quiere medir la resistencia, por ejemplo, de los embobinados, también da el valor. Ahora, siempre hay que verificar a qué temperatura fue tomado esto y cuál es el porcentaje de holgura que permite. En el caso de los compresores MT-MTZ, tenemos lo mismo, pero aquí está según el motor, ¿ya? Según el país,
es el motor que ustedes pueden trabajar. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando con por ejemplo, un motor 6. Nosotros acá en Chile trabajamos con el motor 4. Entonces, dependiendo de eso, tienen que ver cuál es la condición. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el MTZ-022, que fue el que hablamos al inicio. Este compresor tiene por ejemplo, vamos a hablar yo voy a poner el caso del motor 4. La máxima corriente de operación son 6 amperes, la corriente de motor bloqueado son 20 amperes. Y aquí tenemos la medición, ya tenemos el factor de desviación, que es un 7, más o menos un 7% medido a 20 grados Celsius. Por tanto, cuando quieran medir la resistencia, tienen que asegurarse que el compresor no esté caliente, porque obviamente el valor de resistencia va a ser diferente, ¿ya? Entonces, veamos en este compresor. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Para que hagamos el análisis de la medición la medición de lo que son o sea, la regulación, perdón, del térmico. Por ejemplo, tenemos el compresor en esta operación, en esta condición. Ya lo vamos a tener trabajando en menos 10 más 45. Podemos tener un sobrecalentamiento en el compresor de hasta 30 grados. Estamos perfectos, tenemos la condición y tenemos el consumo alrededor de 3 amperes. Ahora, este compresor, por ejemplo, la protección, como hablamos, la seteamos en este punto. ¿Ya? Tenemos un dato de consumo, de amperaje, y vemos que estamos consumiendo menos, o sea, no tenemos riesgo de sobreconsumo de corriente de la máquina, pero sí nos estamos acercando a la zona donde el sobrecalentamiento ya máximo es 11 grados. El diferencial, estoy hablando de Kelvin, no de temperatura absoluta. Y acá en este caso, cuando nos pasamos a este punto, fíjense que todavía no vamos a tener ningún problema con el térmico, el consumo está bajo, pero aquí entran las condiciones termodinámicas, temperaturas de descarga principalmente. Porque si nosotros en esta condición mantenemos este sobrecalentamiento, la temperatura de descarga se va a disparar. Entonces necesitamos una protección, ¿ya? Si nosotros detectamos eso al inicio, compramos un termostato, lo adicionamos en la línea de descarga, no más allá de 150 milímetros del punto de salida, y lo conectamos en la parte control, y si llega el valor, ¡pum!, que bote el compresor. Vamos a cuidar y no vamos a llegar a ver la máquina cuando ya tenemos esta marca en la parte superior, donde tenemos un cambio de color, y en la parte superior ya la pintura está carbonizada. O sea, las temperaturas fueron altísimas y es muy probable que ese compresor esté muy dañado. Entonces, fíjense, acuérdense que decía que la máxima corriente de operación eran 6 amperes, ya lo que vimos nosotros anteriormente. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo regulo el térmico en 6 amperes. Pero fíjense que acá tenemos una condición de una alta temperatura de aspiración, una alta presión de descarga, por ejemplo, nos puede haber fallado, no sé, por ejemplo, el presostato, no instalamos válvula con MOB, y el compresor en algún momento se puede seguir desplazándose. Entonces, por ejemplo, el térmico nos podría ayudar y podríamos tener una alarma. Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de 6 amperes, el compresor se está moviendo en toda esta zona, se está acercando a los límites y no está ni cerca de los 6 amperes que nos hablaba la placa, porque la placa está considerando todo el rango de operación del compresor. Entonces, nosotros perfectamente, de acuerdo al consumo origen que tenemos, que por ejemplo, voy a retroceder, vimos que era 3 amperes, nosotros perfectamente, por ejemplo, a esos 3 amperes le podemos considerar un factor. Por ejemplo, podemos decir 3 más un 25%, por ejemplo, y vamos a obtener un valor. Y ese valor podríamos nosotros setearlo en el térmico, por ejemplo, 3.75. O sea, antes de llegar a este valor ya el térmico nos va a avisar. Ahora, no quiero dejarlo dentro de ese valor porque está muy bajo. Perfecto, le puedes dar un poco más. Por ejemplo, puedes llegar a 4, pero estás protegiendo el compresor de que no trabaje en condiciones que están fuera de rango o que se salgan en algún momento. ¿Ya? Entonces, fíjense que con las protecciones y con algunas condiciones podemos hacer una buena regulación, porque aquí estábamos hablando, como les digo, lo que dice el manual son 6 amperes y estamos ya prácticamente en el límite de esta zona y no nos hemos acercado a ese valor. Entonces, nosotros podemos acotar la regulación del térmico para la protección del compresor. Ahora, cuando aquí tenemos otro modelo de compresor, donde es distinta la inclinación del gráfico límite. Tengan mucho cuidado cuando queden trabajando dentro de la zona con menor superheat. Por ejemplo, este compresor, si nosotros estamos trabajando a menos 10 más 45, el máximo superheat es 5 grados. Pero ese superheat no es el de la válvula de expansión, el que vimos acá, porque nosotros normalmente medimos el superheat acá en el evaporador, ¿cierto? Para hacer el ajuste en la válvula, pero no medimos el que está llegando al compresor. Puede ser que la aislación no la hayamos considerado,
hay pérdidas por rozamiento, pasamos la cañería por una zona donde hay calor. ¿Y qué significa? Que el sobrecalentamiento no es solamente para regular la válvula, hay que hacerlo, pero también deben obligadamente hacerlo en el compresor, ¿ya? Para ver lo que está, el punto de entrada al compresor, para ver cómo se está comportando y no saquemos el compresor de los límites. Si estamos trabajando, por ejemplo, con válvula electrónica, ya la mejor válvula electrónica del mercado, que lógicamente tiene que ser cierto Danfoss, estamos trabajando la mejor válvula, el último controlador, la última generación, pero fíjense, tenemos mal instalado el sensor de temperatura de sobrecalentamiento. La cañería tiene deformaciones, tenemos un bulbo que no está bien adherido a la cañería, tenemos espacio donde el aire va a provocar un error. Y ese error le va a decir al controlador que el vapor está más caliente y va a alimentar más líquido y no entendemos por qué tenemos retorno. ¿Ya? También bulbos, por ejemplo, bulbos que están en contacto, por ejemplo, con otros metales que están expuestos a temperatura ambiente, y eso también induce a un error. Y ese error hace que la válvula de expansión tenga una mayor apertura. ¿Ya? Verifiquen esos puntos de tema, esos temas. También cuando trabajen con válvula electrónica, contrasten la medición de la temperatura, con, por ejemplo, con un agua con hielo, con un termómetro patrón, háganlo. De esa manera, si hay una corrección que hacer, por la distancia la hacen y eso ya están asegurados de que la temperatura se está midiendo de forma correcta. Acá, por ejemplo, bueno, tema repetido, seguramente lo han visto mucho, pero la instalación del bulbo. Hacemos hincapié porque si esto no se hace de forma correcta, van a tener un error, ¿ya? El transductor de presión, que es un tema también, ¿ya? Cuando ustedes van a instalar con una válvula electrónica, pueden que hayan comprado la mejor válvula, el mejor controlador, pero resulta que quisieron ahorrar, bajar costo en el transductor de presión. Verifiquen cuál es el valor de error que tenga el transductor, ¿ya? Dentro de nuestros mismos transductores, hay algunos que tienen, por ejemplo, rango de 1%, o como por ejemplo el AKS33, que es uno de los más precisos y que tiene el menor rango de error. Entonces, en caso de mediciones fina donde vamos a medir sobrecalentamiento, trabajen con un transductor de presión que sea de bajo error, porque si tiene un alto error, lo que les va a provocar es un problema y les va a provocar un aporte de líquido mayor, incluso pueden dañar el compresor. No van a lograr un buen control, ¿ya? Entonces, el trabajo de una válvula de expansión electrónica depende de los puntos de medición y estos tienen que estar hechos perfecto en cuanto a calibración de la zona de temperatura, y el transductor también tiene que entregar el valor real. El otro tema, la selección de la válvula. Ya tenemos que tener una válvula acorde a nuestro evaporador, no una válvula sobredimensionada. Si tenemos una válvula mecánica incluso sobredimensionada, va a provocar problemas, y las válvulas electrónicas también. Si dicen, no, tenemos una válvula electrónica, le vamos a limitar la apertura, sí, le podemos limitar la apertura, pero tú vas a ver en los catálogos, nuestro programa lo entrega, por ejemplo, las válvulas, aunque sean paso a paso, pulsantes, tienen un rango mínimo. No estoy hablando que sea el 20-30%, pero estamos hablando de un 3, 4, 5%. Ya te dice el programa que vas a tener inestabilidad. Entonces las válvulas no pueden quedar sobredimensionadas y tienen que adecuarse a las diferentes cargas que vamos a tener en el sistema, ¿ya? Ahora, cuando el sistema ya arrancó y tenemos verificada correcta la expansión, tenemos un buen sobrecalentamiento, verifiquemos el aceite, ¿ya? Aparte de verificar el nivel de aceite, como vemos acá, perdón, el nivel de aceite, también veamos cómo está funcionando. Fíjense que acá tenemos un compresor. A ver, acá voy a retroceder porque les voy a mostrar aquí, voy a mostrarle acá unos videos que no accionaron con acá. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, fíjense cómo este compresor, el aceite está moviéndose, pero la cantidad de refrigerante que se ve en el aceite es baja. Esa turbulencia es justamente por el trabajo que está teniendo el compresor. El aceite se está moviendo, pero fíjense que no hay un burbujeo permanente y el aceite logra una transparencia, ¿ya? Y va variando porque ese compresor es con variador de frecuencia, entonces por eso vemos esa oscilación. Pero acá abajo, por ejemplo, vemos uno de velocidad fija y vemos que la espuma se mantiene constantemente y no vemos un nivel de aceite, sino que vemos totalmente espuma. Esto es grave y debemos atacarlo rápidamente para que los conductos de lubricación no se llenen de refrigerante y el compresor se vaya a trabar. Ahora, cuando pongan en marcha un compresor, como les puse el ejemplo al principio, por ejemplo, ustedes el día jueves como hoy dejan todo funcionando y
el sistema lo van a detener porque lo van a poner en marcha el día lunes. Marquen el nivel de aceite, márquenlo, márquenlo con un de estos marcametales, estos lápices que tienen una tinta que no se borra. Marquen el nivel. Si ustedes llegan el día lunes ya y el nivel, por ejemplo, subió, el aceite no puede aparecer por magia. Si el nivel subió, ¿qué significa? Significa que hay refrigerante en el aceite. Entonces, si usted pone en marcha el compresor, dependiendo de la cantidad de líquido, se puede trabar. ¿Ya? Entonces, si no hay una seguridad, tú palpas el chasis del compresor, puede que lo notes tibio, pero vas a ver que el nivel subió de cuando tú lo dejaste el día jueves. El aceite, no, si la unidad no funcionó, no puede subir porque sí. Si subió es porque el refrigerante se fue al compresor y se condensó en el aceite. No puedes poner en marcha ese compresor, tienes que aplicar calor para que ese refrigerante se evapore y no vaya a entrar a los conductos de lubricación y vaya a trabar el compresor. Algo tan simple como una marca los puede ayudar a evitar, por ejemplo, de que alguien el fin de semana bajó el automático y resulta que 2 horas antes que ustedes llegaran, subieron el automático del calefactor de aceite y resulta que ustedes se confiaron en que estuvo energizado, ponen en marcha el compresor se traba y ustedes van a tener que responder por garantía. Y si el compresor llega a nosotros, lo vamos a desarmar y le vamos a decir que el compresor se trabó y fue por un problema de lubricación y eso, por ejemplo, por un tema de que hubo una partida inundada. La verificación de las temperaturas ambientes, como hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan cuando hablamos de de las verificaciones de las temperaturas, cuando decíamos, oye, pero hay que medir las temperaturas para ver cómo se está comportando el ambiente? Acá, por ejemplo, con un termómetro, siempre hay que medir la temperatura del aire fresco. Esa temperatura del aire la tenemos que medir a una distancia. Esa distancia puede ser, por ejemplo, a 2, 3 metros de la unidad, dependiendo del área donde está instalada. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Vemos que el termómetro nos marcó 32 grados ambiente. Perfecto. Nosotros tenemos que tener la misma temperatura en la entrada de la unidad. Puede haber un diferencial porque la sala está completamente cerrada, tiene una pequeña celosía, pero tiene que ser pequeño, un delta pequeño, ¿ya? Ahora, de eso medimos la temperatura, por ejemplo, de entrada, medimos la temperatura de salida, y por ejemplo, estos son ejemplos, no son valores reales por si acaso no lo tomen, es un ejemplo para que ustedes entiendan el concepto. Entonces tenemos una entrada de aire fresco de 32 y un aire caliente de 37 grados. O sea, el condensador le aportó 5 grados al flujo de aire y por ende, por ejemplo, medimos la presión de condensación y vemos que la unidad está trabajando con 41 grados de condensación. ¿Ya? Pero resulta que vemos que pasa un tiempo, verificamos la unidad de al lado, por ejemplo, medimos y la unidad está separada de 2 metros y vemos que el aire no está entrando a 32, está entrando a 35. ¿Ya? Extraño, ¿por qué está entrando a 35? Si sale a 35 va a salir a 40 y por ende nos va a hacer trabajar una temperatura de condensación mayor, ¿ya? Tenemos que verificar que esto no cerca al límite. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay una recirculación que, por ejemplo, puede ser de este tipo, puede ser incluso de esta unidad a la otra unidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede que haya faltado acá, como les mostraba en los slides iniciales, puede que aquí haya faltado una ventana de retención, que, por ejemplo, haya aislado todas estas zonas. Ya, me van a disculpar el dibujito, pero es como para poder explicarles ustedes aquí tienen una ventana de retención y esto evita. Y ustedes van a decir, oye, pero esta unidad está al ambiente. Claro, es que puede ser el mismo viento que hay en esa zona que hace que el aire se recircule y esta unidad esté trabajando en condiciones mayores. Y un aumento en la temperatura de condensación hace que el compresor consuma más energía. Por ejemplo, acá, en este caso real de una unidad que consideramos como el ejemplo, la capacidad frigorífica descendió un 6,2% y el COP descendió de 1,5 a 1,39. Son puntos importantes. Ahora, también respecto al filtro de líquido y en el caso que llegáramos a instalar un filtro de la succión, ya que eso es importante. Si nosotros vamos a trabajar con un filtro de líquido, es recomendable siempre, bueno, colocar una válvula en bypass por si tenemos que hacer mantenimiento a este filtro y siempre instalen un punto de medida de presión en la entrada y la salida. Ustedes en el checklist dicen que este filtro, por ejemplo, cuando partieron tuvo un delta P igual, por ejemplo, a X, pero resulta que después, al tiempo después, ustedes ven que tiene un delta P, por ejemplo, X más 2.
¿Qué significa eso? Que hay una mayor caída de presión y es porque el filtro se está saturando. Entonces, el visor de líquido les puede decir que está bien, pero están viendo que el filtro se ha saturado en cierto tiempo y eso significa que van a tener que considerar quizá en el próximo mantenimiento su reemplazo. Detalle simple. Si ocupan un filtro de antiácido, que normalmente se recomienda instalar siempre cuando su compresor se ha quemado y se reemplaza, verifiquen siempre las presiones y lo otro, si están usando un aceite sintético, el filtro debe funcionar un tiempo y después se debe retirar porque puede dañar el aceite. Siempre usen una planilla de puesta en marcha, verifiquen todos los valores y anótenlo, ¿ya? Y ojalá el cliente el usuario quede con una copia y ustedes también, porque cuando vuelven a la instalación a verificar, por ejemplo, el nivel de aceite, de la regulación del presostato, el funcionamiento del presostato de control de alta o el que estaba seteado de seguridad, etcétera, etcétera. Como dice acá, el balance de las fases, consumo eléctrico bajo una condición, si son distintos, ustedes ponen atención y dicen, acá hay una anomalía y tengo que detectar cuáles son. Entonces tú, incluso adicional a, a esta base, a esta planilla o este documento base que les puede servir, si lo necesitan se lo podemos mandar para que ustedes lo usen como base o pueden tener uno propio. Aparte de eso, siempre hagan un dibujo del sistema y marquen, por ejemplo, cuál fue la presión en este punto, cuál fue la presión en este punto, como una foto de cómo estaba el visor, perfecto, cómo estaba la bobina, por ejemplo, la bobina tenía el O-ring de sello, cómo yo dejé distribuido el capilar de la válvula, en qué regulación dejé el presostato, acá el presostato de baja alta, la regulación, cómo funcionaba, por ejemplo, si teníamos un sistema de regulación de flujo de aire al condensador, y también el nivel que quedó trabajando el recipiente. Si quedó con un nivel, nosotros, bueno, no tenemos un visor, pero podemos buscar la manera, quizás a lo mejor la otra un cliente, un colega me mostraba con una cámara térmica cómo él veía el nivel, que lo encontré espectacular. Entonces, ese tipo de detalles son importantes y ustedes con eso pueden tener el respaldo de cómo entregaron el equipo y si a los 3, 4 meses después hay una anomalía hay que buscar el porqué y esa información va a ser fundamental, ¿ya? Porque puede que ustedes no vayan, manden un colega y ese colega va a poder tener la información de cómo esa unidad se puso en funcionamiento, ¿ya? Acá hay algunas verificaciones del motor, en caso de que ustedes no tengan una anomalía o tengan miedo de que el motor se haya dañado. Aquí hay algunas verificaciones, ¿ya? Lo mejor siempre, bueno, como les dije, pueden trabajar con un medir resistencia, pero recuerden que en algunos modelos se exige una temperatura, entonces si el motor está muy caliente, la resistencia no va a ser la real, les va a arrojar un valor y ustedes van a pensar que el motor está dañado y no es así. Lo otro es con un Meyer, que es lo mejor. Un Meyer, ustedes mellan la fase con respecto a la tierra y con eso pueden verificar el estado de la aislación del motor, ¿ya? Y lo otro que pueden medir es el tema de la resistencia dieléctrica, que con un sistema HiPod, que es un tester, que ustedes en el fondo miden ya cómo está también el comportamiento de las conexiones con respecto a la Tierra, ¿ya? Son las tres formas más comunes de hacer ese tipo de pruebas, ¿ya? Pero son verificaciones. Como dice acá, no realice nunca pruebas de alto voltaje o aislamiento cuando el compresor está en vacío, ¿ya? O en baja presión. Como les había dicho anteriormente, verificar el estado del color del aceite, ¿ya? En qué estado está el color del aceite eh, cuando ustedes pusieron en marcha, por ejemplo, están acá y ustedes fueron el año después y están notando un color un poco turbio, ¿ya? Entonces, verifiquen eso y si es así, el aceite reemplácenlo y aseguren que el compresor esté funcionando en las óptimas condiciones. Ahora, ya vamos aquí un pequeño resumen de lo que son las fallas de los compresores más comunes. No están todas así, ya, pero tratamos de acotar las más importantes y explicarles un poco. De todas maneras, cuando se les haga llegar, Gaby les haga llegar el correo con la presentación, después ustedes lo pueden leer con más detalle. Yo voy a hablar en rasgos generales, pero si hay alguna duda o algo, lo vemos en las preguntas, porque la idea es que dejemos un tiempo para responder todas las consultas al final. Por ejemplo, una falla común, como les dije anteriormente, un compresor tuvo una partida inundada. O sea, después de un tiempo de tensión, el calefactor se apagó y no se hizo un buen pan down o la válvula solenoide quedó con pase y el refrigerante se empieza a mover, ¿ya? Ahora, esto lo que provoca es que el refrigerante se vaya concentrando. Ahora hay personas que me dicen, pero si el refrigerante se mueve solamente cuando el compresor funciona, no es así. El refrigerante busca los puntos más fríos del sistema. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una cámara
Un ejemplo simple, usted tiene una cámara donde el cliente les dice que va a hacer un lavado de la cámara el fin de semana, va a sacar todo y la va a lavar, ya va a aplicar vapor, va a aplicar producto químico porque quiere desinfectar la cámara, por ejemplo. Puede ser que lo haga en la noche y de acuerdo a las condiciones ambientales, el compresor que está al exterior con el condensador están a una temperatura ambiente menor a la que hay en la cámara. Puede ocurrir en esa condición. Este es un ejemplo como bien extremo, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo que va a pasar? Si quedó refrigerante en el evaporador, el refrigerante se va a empezar a ir al punto más frío, que en este caso va a ser el compresor. Se va a ir en estado gaseoso. Como el aceite, el calefactor no está encendido y no está aportando calor y no está en esos 10 grados que decíamos que tiene que estar más caliente el aceite que la presión cuando la unidad se detiene, el aceite se empieza a mezclar con el refrigerante y el refrigerante se empieza a condensar. ¿Y qué es lo que pasa? Como se empieza a trasladar lentamente, se empieza a trasladar, se empieza a condensar. En algún momento tenemos una mezcla de aceite rica en refrigerante, pero en otro momento se empiezan a separar y el refrigerante se empieza a acumular en el fondo. ¿Por qué? Porque su densidad es mayor y es más pesado. ¿Qué es lo que provoca esto? Cuando uno llega y arranca el compresor, desciende rápidamente la presión. ¿Y eso qué forma? Que el refrigerante hierva y eso es la espuma que nosotros vemos dentro del compresor. ¿Qué provoca eso? Esto es un tema de un compresor de scroll. Va que en todos los puntos de fricción donde hay bujes y son puntos de lubricación, estos puntos, el refrigerante entra en esos puntos, desplaza el aceite y los compresores se traban, ¿ya? Y se dañan irremediablemente. Por ejemplo, acá tenemos el corte de un compresor de pistón, un MT. Ustedes fijan que acá está la toma de aceite de podríamos llamarlo, de la bomba, lo que genera que el aceite ascienda, el aceite sube, se va a los conductos, por ejemplo, acá de las bielas, y después va al buje superior que está acá en la base del motor. Este es el buje que normalmente se traba. ¿Por qué? Porque cuando es una partida inundada, el refrigerante entra y por la diferencia de presión, como ebulle, ¿qué es lo que tiende a hacer el vapor? A ascender, sea vapor de agua, sea vapor refrigerante, a ascender, subir rápido. Y al subir siempre empieza a dañar primero los bujes superiores, que son los que están en la parte del acople motor. Como resultado, ¿qué tenemos? Que se funda esto y esto se trabe y tener daños como esto, y esto ya obviamente no tiene reparación. De hecho, para nosotros hacer la inspección tenemos muchas veces que romper piezas para poder llegar a ese punto y ver que el buje estaba fundido, ¿ya? Aquí también se ven daños en partes, en composiciones entre el estator y el rotor que se provocan donde el motor trata de seguir girando y no puede, ¿ya? Entonces, bueno, acá un resumen. ¿Cuál puede ser el problema? Por ejemplo, el compresor siempre tiene que estar en la zona más cálida. Evitar la sobrecarga del sistema, lo que les había dicho, ver la carga límite. Si pasamos la carga límite, calefactor, acumulador de succión. Que la válvula solenoide funcione bien. Estamos haciendo realmente el pound down y cuando se detiene estamos recogiendo el refrigerante. Y si sabemos que vamos a detener la unidad por más tiempo, forcemos algunos pound down más para asegurar que no quedó refrigerante en el evaporador y este pueda migrar hacia el compresor, ¿ya? Entonces es importante, aquí es lo que tenemos en los calefactores y recuerden el tema de al menos 10 grados superior. Acá se recomienda un mínimo de 12 horas, pero la recomendación en realidad que yo hago por lo menos es 24. Si es 12, perfecto, pero mida la temperatura con un láser al inicio y mida las 12 horas después y vean que el nivel de aceite no haya subido porque el sistema por magia no puede inventar el aceite. Significa que si subió el nivel es porque hay concentración de refrigerante en el cárter del compresor. Aquí hay una forma de poder darle una partida al compresor en el caso que nosotros tengamos refrigerante, no tengamos un medio de aportar calor al cárter y queramos ponerlo en marcha, y se dice que se puede hacer partir el compresor, pero por lapsos cortos de tiempo de no más allá de 2 a 3 segundos, ¿ya? Por ejemplo, darle un toque de 2 a 3 segundos, después esperar de 2 minutos y después de eso hacer esto unas 3 o 4 veces. Recuerden que los compresores, especialmente los MT, la descarga pasa por el fondo, entonces eso aporta un poco de calor, pero yo les recomendaría sí o sí aportar calor, por ejemplo, con pistola a calor. Tiempo a un cliente le pasó que me hizo, me dijo, oh, Claudio, es que el nivel efectivamente subió. Nosotros dijimos, no ponga ese compresor en marcha por nada del mundo y aplique calor. Y con unas pistolas de calor, obviamente sin dañar la pintura ni nada del compresor, fueron aportando y se dieron cuenta que, claro, no se demoró poco, sí, porque era un compresor grande, al lapso de un tiempo, no me acuerdo si fue una hora, el nivel bajó y corroboró en el fondo
que había evaporado el refrigerante y de hecho no dio gracias porque justamente si no el compresor se habría dañado. Bueno, lo que es la inundación ya, por ejemplo, cuando estamos hablando de que empieza a retornar líquido por un problema, por ejemplo, de, de regulación, por ejemplo, en la válvula. A ver, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo, las razones? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una baja carga en el evaporador, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado también con la posición del distribuidor, porque en algún momento el distribuidor, cuando hay poco flujo de refrigerante, especialmente en las válvulas paso a paso, cuando hay muy poquito flujo, la presurización del distribuidor no es la óptima y no cumple la función, como dice su nombre, de distribuir el líquido. Entonces, finalmente, el líquido empieza a buscar el camino más fácil en el evaporador. ¿Y cuál es ese camino? Donde no hay intercambio de calor, donde, por ejemplo, el evaporador está bloqueado por hielo y el líquido retorna rápidamente, sale en estado líquido o la mayor cantidad en estado líquido. Por eso que no es bueno que, aunque sea la mejor válvula electrónica, incluso paso a paso, no esté trabajando en un porcentaje mínimo. Y ahí es donde tiene un gran plus la válvula AKB pulsante, porque la válvula AKB pulsante, en que abra 1 o 2 segundos, abre 100%. Entonces la presurización que hace sobre el distribuidor es mucho mejor que una válvula proporcional abierta en poco porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ver ese tema, que el evaporador no esté cortocircuitado, ¿ya? Que esto, por ejemplo, como dice acá, normalmente ocurre cuando hay baja carga y la válvula está sobredimensionada, ¿ya? Mala eficiencia del intercambiador de calor, errados ajustes también, eso también es importante, que hay errados ajustes en el sistema. Entonces eso es importante verificarlo, el sobrecalentamiento del sistema, ya de la válvula de expansión, que sea estable y no haya una gran inestabilidad. Si hay una gran inestabilidad hay que verificar por qué y si está, y tampoco que esté muy bajo. Ahora, eso normalmente provoca el mismo efecto, entra por los conductos de lubricación y empieza a dañar la parte de los bujes y de los cojinetes. En este caso, en los casos de los compresores scroll, al igual que el pistón, siempre el buje que más rápido se dañan son los que están en la parte superior, por lo que decía que el refrigerante va ascendiendo. Importante, si supera la carga límite, si hay grandes distancias, instalar una trampa de succión, no solamente porque el equipo está en baja. Acá está el orificio que les había comentado para la entrada del aceite, ¿ya? Que les había comentado al inicio, ahí tiene una trampa en corte. Bueno, esto eso es importante verificar. El golpe refrigerante líquido, obviamente cuando hay una falla ya directa, por ejemplo, en el dispositivo de expansión y llegan grandes cantidades de refrigerante líquido que ni el motor ni el aceite son capaces de evaporar con el calor que le están entregando, entonces ya esto llega a la cámara de compresión y ya produce fracturas y daños irremediables. ¿Ya? Que eso también es importante que no ocurra. Entonces, la prevención de este problema es siempre el mantener el sobrecalentamiento adecuado, ver, ver cómo se comportan las condiciones de baja, que era también lo que les mencioné anteriormente, verifiquen que esté todo funcionando en baja y en alta como corresponde. El compresor siempre en un sitio cálido, ¿ya? El tema del calefactor de cárter y evitar la sobrecarga de refrigerante, ¿ya? Importante. Y lo que son las pérdidas de aceite. Ver, por ejemplo, que no hayan pérdidas de aceite por fuga, porque tenemos un diseño de tubería muy grande y en algún momento el aceite se empieza a quedar y no vuelve, o también hay una carga insuficiente del sistema, ya, o el aceite, como decía, se está quedando atrapado y no está regresando. Entonces eso también es importante. Ahora, es crítico que el aceite no baje más allá de un 25% de la carga, 25% de la carga nominal, ya, porque si baja en algún punto, puede que esté todo funcionando dentro de las condiciones, pero los conductos de lubricación se van a quedar con pérdida y eso va a provocar daños, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros cómo eso lo podemos prevenir? Bueno, siempre estar comprobando el nivel. Si tenemos distancias superiores entre el evaporador y el condensador, colocar el sistema el sistema, ¿cómo se llama?, para retener el aceite, que sería en el fondo un separador. Tener claro, por ejemplo, cuánto va a ser la carga que van a tener que adicionar por distancia. El aceite adecuado también, no hacer mezclas de aceite que no correspondan y verificar no solamente la unidad de la puesta en marcha, sino que las distintas condiciones de operación, como ya lo hemos hablado anteriormente. Esto es lo que habla de lo mismo que hablamos anteriormente de las líneas de aspiración y verificar obviamente eso y también el tema del separador de aceite.
Y esto que sería lo último tema, que sería la temperatura alta de descarga, y en el fondo aquí lo que queremos explicar es lo que hablábamos anteriormente. O sea, si ustedes en el fondo sacan el compresor de los límites o no verifican el sobrecalentamiento, pero en la aspiración del compresor, ya, que es algo que, como les decía, hay que hacer. No se guíen por el sobrecalentamiento de la válvula solamente, porque puede ser que por la distancia, como les decía anteriormente, la cañería pasa por un lugar que hay calor o radiación solar y eso sube la temperatura de aspiración. No verifican en el compresor, puede que ese compresor esté trabajando con un sobrecalentamiento mayor y eso va a llevar a una temperatura de descarga. Quizás no para descomponer el aceite, pero sí para ir trabajando en una condición que está fuera de lo que corresponde, ¿ya? Y para eso tenemos que adicionar una protección para evitar que no haya daño. Gases no condensables. Hicimos un trabajo, cambiamos un filtro y lo cambiamos apurado, nos hicimos vacío, por ejemplo. Tener claro que cuando hacemos una mala acción o no de acuerdo a los procedimientos, tenemos que tener claro que eso siempre va a traer consecuencias. Flujo inadecuado, recirculación de aire, por lo que hablamos anteriormente, se está recirculando aire en la unidad y no está enfriando, no hay aire fresco, ¿ya? Y también, por ejemplo, que hay un menor flujo de refrigerante porque estamos perdiendo refrigerante. El refrigerante llega a una mayor temperatura porque tenemos una fuga y tenemos bajo flujo y eso también provoca una pérdida de carga. Y acá, por ejemplo, importante esto, las temperaturas, ya a mayor temperatura se va perdiendo la capacidad de lubricación del aceite. Ya, por ejemplo, como dice acá, el aceite ya a los 148 se empieza a debilitar, ya a los 176 se descompone. Entonces la seguridad siempre tiene que estar a los máximo los 135 grados Celsius. ¿Ya? Entonces eso también es importante verificarlo y aquí podemos ver daños, por ejemplo, en compresores producto de esa anomalía. Entonces siempre verificar las condiciones, aislar las tuberías de aspiración, medir, como les digo, insisto, midan el sobrecalentamiento en la entrada del compresor, no pasando por no ¿cómo se llama? Antes de una trampa de sucesión, mídalo siempre en la entrada del compresor, también verifique que esta trampa no vaya a tener una cantidad de líquido y esté, por ejemplo, eso ayudando a bajar el sobrecalentamiento y resulta que cuando esto está sin líquido, el sobrecalentamiento alto, o sea, hágalo en distintas condiciones para poder ver, hacer un muestreo correcto, ¿ya? Entonces, como les había dicho, verificar ventilación, cantidad de refrigerante, ver el estado del condensador, hacer mantenimiento, ¿ya? Y preocuparse. Hay muchas más fallas, pero en realidad lo que queríamos acá era mostrarles las fallas más potentes. Hay algunos slides más que después pueden verificar, pero esto es lo que en el fondo les queríamos compartir, que lo importante que es la puesta en marcha, la operación y también el mantenimiento de las unidades, que en el fondo les va a ayudar a que el equipo funcione de manera correcta, o mejor. Así que muchas gracias, nos despedimos y un gran abrazo a todos, espero que nos podamos volver a ver luego una vez que ya podamos viajar. Así que gracias y sigan participando en todos estos webinars en Danfoss México, Danfoss Brasil, para que puedan aumentar todos sus conocimientos. Así que me despido, muchas gracias y que estén muy bien.